Muy buenas tardes, amigos y hermanos. Es un tremendo gusto y honor para mí estar de nuevo con ustedes esta tarde por tal vez unos 20 minutos o algo así, que podamos juntos escudriñar las Escrituras. La Biblia nos enseña que en ellas hay palabras de vida eterna y es la Biblia, la palabra de Dios, la que da testimonio de Cristo, el testimonio de Dios acerca de su Hijo. Así es que si ustedes quieren acompañarme, vamos a leer esta tarde algunos versículos. Vamos a comenzar por leer una porción de la palabra de Dios en el libro de Juan, Evangelio según Juan, capítulo 8. Juan, el Evangelio de Juan, el último de los 4 evangelios, capítulo 8. Y vamos a leer a partir del versículo 12. Juan 8, 12. La palabra de Dios dice así: Otra vez Jesús les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz en la vida. Entonces los fariseos, los religiosos de la época, le dijeron: Tú das testimonio acerca de ti mismo. Tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo: Aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde ha venido y de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Versículo 18. Dice el Señor, continúa el Señor diciendo: Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos, los fariseos, le dijeron: ¿Dónde está tu Padre? Respondió Jesús: Ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Otra vez dijo Jesús: Me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis entrar. Entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo, que dice: a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Y él les dijo: Vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. El versículo 24 es el versículo que yo tengo en mente esta tarde. Continúa el Señor y les dice: Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Quisiera que usted retuviera la frase: si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Muy a menudo podemos comprobar de una manera bastante simple que en la mayoría de nuestros países de Latinoamérica, quizá la mayoría de la gente crea en la existencia de Dios. Yo quisiera que nos cuestionáramos esta tarde lo que significa creer en Dios, porque es una expresión muy usada en el Evangelio, una expresión muy usada en cuando se habla de la fe y de la creencia en Dios. No hay duda alguna que muchas personas confiesan creer en Dios, creer en su existencia. Es casi evidente la existencia de Dios. La palabra de Dios dice que solo los necios pueden decir que en su corazón no hay Dios. Por la creación, por la historia y la historia ha mostrado la certeza de la palabra de Dios y cómo las promesas de Dios se han ido cumpliendo con el pueblo de Israel y luego en este tiempo de la iglesia después de la venida y de la muerte y de la resurrección del Señor Jesucristo. Pero bastará esto, bastará con tener el concepto de la existencia de Dios. Bastará entonces con creer en Dios y acomodar
el concepto de Dios y su ley moral y su justicia y su justificación a la manera en que yo quiera, es que cualquier persona que desee venir a Dios puede llegar a Dios por el camino que nosotros creemos es el correcto. Hay un viejo dicho que dice: todos los caminos llevan al cielo. Y hay muchos que enseñan que no importa qué es lo que usted practique como servicio religioso o como fe, lo importante es que usted crea en Dios. No importa si usted cree que Dios es Dios mismo, no importa que usted no crea en la doctrina bíblica de la deidad del Señor Jesucristo y de su humanidad. Usted puede pensar y creer que Jesucristo no fue más que un profeta o algo así, o un gran hombre, y eso será suficiente. El Señor les dice aquí, en la porción que leímos, a estos religiosos que no creían en Él, no creían en su palabra, no creían en su testimonio. De hecho, le dicen: tu testimonio no es verdadero. El Señor les dice: mi testimonio es verdadero porque mi testimonio es el mismo que el del Padre. No entendían de quién hablaba, de quién era el Padre del Señor Jesucristo. Y finalmente, en el versículo 24, el Señor les recuerda por segunda vez que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Qué expresión? Si no creéis que yo soy. ¿Sabe usted, mi amigo? Yo soy es el nombre de Dios. Yo soy es el nombre de Dios. Hay algunas Biblias que traducen la palabra Jehová en todo el Antiguo Testamento como el Eterno. Y eso es lo que esta expresión significa. Yo soy. ¿Recuerdan la historia cuando Dios llama a Moisés allá en la cima de aquella montaña y le pide de ir a Egipto a rescatar a su pueblo, a liberar a su pueblo? Y Moisés con mucho temor le dice: pero Señor, cuando me pregunten quién me envió, ¿qué les diré? Y el Señor le dice: yo soy el que soy. Cuando te pregunten, diles que yo soy, te envió. Yo soy. Y eso fue lo chocante en la respuesta del Señor que dio a estos hombres, a los fariseos. Porque les dijo: si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Cree usted que Jesucristo es el yo soy? ¿Es el Dios mismo? ¿Es el yo soy de la Biblia? ¿Qué concepto tiene usted del Señor Jesucristo? La Biblia nos enseña en el libro de Hebreos capítulo 1, es la forma que comienza en el capítulo 1, dice que habéis oído a vuestros padres, como Dios habló en los tiempos pasados por medio de los profetas. Pero en los postreros tiempos, dice el Señor, en los últimos tiempos, Dios ha hablado por medio de su Hijo. Dios ha hablado por medio de su Hijo. Lo que el Hijo dice o dijo es la verdad absoluta, según la doctrina bíblica. Cuando el Señor empezó a testificar, cuando el Señor tenía alrededor de 30 años. Leemos en el libro de Marcos, capítulo 1, cuando el Señor le dice que el tiempo se ha acercado y el reino de Dios está cerca. Y le dice: arrepentíos y creed en el Evangelio. Dos expresiones importantísimas en la doctrina bíblica, en la enseñanza bíblica: arrepentirse y creer. Yo quisiera decirles que ambas van juntas y difícilmente pueden ser separadas. El concepto de arrepentimiento tiene que ver, está ligado íntimamente
al concepto de creer, de la fe. Según la palabra de Dios, la fe o creer en Dios tiene una relación directa con el concepto, con el significado de la palabra confiar o confiarse. Creer en Dios, confiar en Dios, es exactamente creer todo lo que Él es y todo lo que Él dice. Creer en Dios, según la palabra de Dios, es creer lo que Dios es, lo que el Señor Jesucristo es y todo lo que Él dice en su palabra acerca de nosotros, los seres humanos, acerca de el carácter de Dios y de quién es Él, acerca de quién es Jesucristo, su Hijo bien amado, y la obra que Él hizo obedeciendo al Padre. En el libro de Proverbios capítulo 3 leemos este versículo. Fíate de Jehová de todo tu corazón, o confía en Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia o en tu propio entendimiento. Yo creo que en este versículo están encerrados los conceptos de arrepentirse y de creer. ¿Por qué? Porque el verdadero significado de la palabra arrepentirse conlleva el hecho de que no me fío en mi prudencia más. Históricamente la palabra arrepentirse se ha usado de distintas formas, muchas veces equivocada. A veces se piensa que reformarse es arrepentirse, es el verdadero arrepentimiento. Esa sensación moral, podríamos decir, que nos puede llevar a una creencia religiosa o la idea de tratar de vivir una mejor vida. Reformarse no es en verdad arrepentimiento según la palabra de Dios. Tampoco lo es lamentarse o tener remordimientos, aunque bien puede caber dentro de la palabra arrepentimiento. Muchas veces se nos enseña que el arrepentimiento es lamentar algo malo que hayamos hecho o tener un remordimiento por una conducta, digamos, inapropiada. Frecuentemente lamentarse de un pecado, nos lamentamos de un pecado cuando este ha sido expuesto o que nos han descubierto en eso, y eso no es en verdad arrepentimiento. Eso es tal vez el arrepentimiento según el mundo. Tampoco lo es hacer penitencia. En muchos círculos religiosos, una sensación profunda de lamento o de compulsión por nuestros pecados les indica que hay algo a pagar, como un pago por nuestros pecados, como la Iglesia Católica Romana en el siglo XV introdujo el sacramento de la penitencia, como siendo la forma regular, la forma ordinaria, una forma en que las personas que habían pecado obtendrían perdón por sus pecados o por los pecados mortales. Esta doctrina es completamente no bíblica y no tiene ningún soporte bíblico para nada. No hay perdón de Dios por medio de una penitencia o de algo que yo pueda hacer para pagar la culpa o los cargos que Dios tiene contra mí por un pecado cumplido o hecho. ¿Qué es entonces arrepentirse según la Biblia? Pues la palabra arrepentirse según la palabra de Dios quiere decir revertir. Quiere decir ir de regreso. Quiere decir, es un deseo, una sensación de culpa que puede llevar a culpabilidad o lamento, pero que incluye una reformación,
que por implicación, y esa reformación implica revertir la dirección en que caminamos o revertir las decisiones o el pensamiento que teníamos, la idea que teníamos. Y esa es la idea de arrepentirse. Arrepentirse no solo es lamentar haber cometido pecados, es cambiar nuestra manera de pensar. Cambiar nuestra manera de pensar. Hay un versículo que siempre me gusta a mí leer cuando hablamos de la palabra arrepentimiento y se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12. Dice, Romanos 12, 2, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esa es la idea, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Un arrepentimiento real conlleva justamente eso. No pensar más como yo pienso o según las ideas que yo he aprendido, sino pensar de acuerdo a Dios me revela en la palabra de Dios, de acuerdo a cómo Dios me enseña, de acuerdo a cómo Dios dice en su palabra. El Señor decía en aquel versículo que leíamos la otra noche en Juan capítulo 5, versículo 24, en verdad os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. Esa palabra cree implica confianza total. Implica confianza, es creer en lo que Dios es, creer en lo que Dios dice, tener confianza en Él, tener la seguridad. La Biblia nos enseña que la fe, leemos acerca de la fe en Hebreos capítulo 11, diciendo que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La convicción de lo que no se ve. Y en el versículo 6 dice, escuche bien esto, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que la hay y que es galardonador de los que le buscan. La fe entonces es certeza en lo que se espera, en lo que esperamos de Dios, en las promesas de Dios, la convicción de lo que no se ve, porque a Dios nadie le vio jamás. Creemos por revelación. Creemos por revelación. Mi tiempo se acaba. Entonces la palabra arrepentimiento y la palabra creer, que está íntimamente ligado con fe, están juntas, no pueden separarse. El arrepentimiento no puede concebirse sin fe y la fe sin arrepentimiento, porque la fe solo puede mostrarse por un cambio. La fe solo puede mostrarse por medio de la forma en que me conducía antes y ahora me conduzco de una forma diferente. Mi pensamiento ha cambiado, mi entendimiento ha cambiado. Mi entendimiento ha sido no solamente refrescado, sino transformado de la forma en que yo pensaba de Dios y de Cristo y de los pecadores y de mí mismo a la forma en que Dios dice que Él es en su carácter. Y por eso hablábamos la otra noche en la importancia de creer en el carácter de Dios en su totalidad y no de una forma parcial. Decíamos acerca de que Dios es amor y esa es una verdad bíblica importantísima, básica. Dios es amor y Dios ha demostrado su amor en dando a su Hijo. Pero también Dios es ira venidera y también Dios es fuego consumidor, dice la palabra de Dios. Decíamos que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. ¿Le teme usted a Dios? ¿Tiene usted confianza total en lo que este libro dice? El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. ¿Cree usted a Dios en su totalidad? ¿O le cree en lo que a usted nada más le conviene? Dios y su carácter
es revelado en la palabra de Dios plenamente, hasta donde Dios quiso que supiéramos de Él. Igual de su Hijo amado, del Señor Jesucristo, aquel que vino a este mundo a dar su vida por los pecadores, a rescatar y a encontrar y a salvar lo que se había perdido. ¿Cree usted que Cristo es el yo soy de la Biblia? Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Mi amigo, hay dos formas de morir, de acuerdo al versículo que hemos leído en Juan 8, versículo 24. Hay dos formas de morir. ¿Va usted a morir creyéndole a Dios lo que Él dice en su palabra? Confiando plenamente en la obra de Cristo en la cruz, como siendo completamente suficiente, satisfactoria para Dios y para usted, por el perdón de sus pecados. Para terminar, quisiera que leyéramos un versículo, el tiempo prácticamente se acaba, en Mateo, en el libro de Mateo y capítulo 7. Mateo capítulo 7. Vamos a leer primero mejor en Lucas capítulo 13. Lucas 13. Es muy interesante la historia. El tiempo se acaba. Mateo 13, versículo 23. Alguien se le acerca al Señor y dice, y alguien le dijo, Señor, son pocos los que se salvan. Y Él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Yo creo que esta persona, que no dice su nombre, seguramente era un seguidor del Señor, tal vez era un discípulo del Señor. Y él estaba preocupado por saber si él sería salvo. Y se lo pregunta de una forma, pues, indirecta, como general. Creo que más bien estaba preguntando, Señor, ¿estaré yo entre los salvos? Le pregunta al Señor, son pocos los que se salvan. Y el Señor le responde de una manera personal a él. Esforzaos por entrar por la puerta angosta. Esforzaos por entrar por la puerta angosta. ¿Por qué es tan importante de esforzarse por eso? Porque justamente va a haber un momento en que la puerta de acceso a la salvación va a ser cerrada. Y eso es lo que el Señor termina explicando en esta parábola. Cuando habla del padre de familia que se haya levantado y cerrado la puerta. Y dice, después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, en vuestras plazas enseñaste. Pero os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Serán pocos los que se salvan. ¿Estará usted salvo? ¿Será usted salvo? Qué pregunta más interesante que valdría tanto la pena que usted, mi amigo, mi amiga, meditara esta noche para preguntarse, ¿es usted salvo? ¿Tiene usted la seguridad de su salvación? ¿Ha puesto usted toda la confianza en la palabra de Dios? ¿Ha sido usted transformado en su entendimiento acerca del pecado, acerca de Dios y de su carácter, acerca del Señor Jesucristo? ¿Tiene usted esa certeza? Fe es certeza.
¿Tiene usted esa fe? Porque hemos leído que sin fe no puede agradar a Dios. Pues vamos a terminar acá esta noche. A veces parece que el tiempo es muy corto, pero bueno, es lo que tenemos. Así es que yo le invito a meditar esta noche sobre cuál es su situación delante de un Dios que es perfecto y santo, y delante de un Dios que es amor y que quiere salvarle. ¿Se ha arrepentido usted de acuerdo a la palabra de Dios? ¿Ha usted encontrado el perdón de sus pecados y tiene la certeza de su salvación el día de su muerte? ¿Sabe usted a dónde estará usted 5 segundos después de su muerte? Lo dejo con estas inquietudes, esperando que sea la obra del Espíritu Santo, no la del predicador, sino la obra del Espíritu Santo obrando a través de entendimiento, obrando a través de la transformación de su mente por medio de la lectura de la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Así es que lo dejamos acá, esperando que el Señor pueda visitarle y que pueda salvarle si usted aún no conoce a Jesucristo como el Salvador de su vida. Así que las reuniones continúan cada miércoles, domingo y viernes, miércoles, viernes y domingo a partir de esta semana. Así que la próxima oportunidad será el día viernes. Así es que espero que usted nos acompañe de igual manera. Vamos a terminar con una oración. Oremos. Nuestro Padre Celestial, le damos gracias por esta nueva oportunidad de abrir tu palabra, de meditar estos pensamientos, Señor, cortos acerca del arrepentimiento, acerca de creer en Dios, acerca de la fe y de las definiciones de esta forma simple de lo que tu palabra nos enseña, que es la fe y que es el arrepentimiento. Damos gracias, Señor, que tenemos el privilegio de abrir tu palabra y en este país donde tenemos libertad para hacerlo, y es esperando de que sea tu Espíritu Santo quien conduce, sabiendo que la salvación no es de los hombres, sino que la salvación es del Señor. Así que ponemos esto en tus manos, esperando que des convicción a aquellos que están en necesidad de un Salvador y que puedas tú convencerles de pecado, de juicio y de justicia. Damos gracias por esto, encomendamos el resto de esta tarde en tus manos, en el nombre precioso de Jesucristo lo pedimos. Amén. Amigos, entonces nos vemos el próximo viernes. Será, creo que el hermano Johnny Marín que estará con ustedes, y será entonces hasta una próxima oportunidad. Así es que muchísimas gracias y bueno, buenas noches.